Valencia 2025. 13 personas perdieron la vida en siniestros viales en nuestra ciudad. Casi el 85% se movía sin carrocería. Detrás de cada número, una familia. El Plan Vector es la respuesta de la Policía Local de Valencia. Una hoja de ruta para reducir a la mitad las personas fallecidas y heridas graves antes de 2030. La sección de motoristas atiende cada siniestro con víctimas desde el primer momento. El JIVIC patrulla en patinete los más de 200 kilómetros de viales ciclistas de la ciudad. Es la primera unidad de su tipo en España. La Policía Judicial de Tráfico investiga lo ocurrido. El Departamento de Reconstrucción esclarece los siniestros complejos. El DAIA acompaña a las víctimas y a sus familias. Y el SIASB transforma una década de datos en conocimiento operativo. El Departamento de Transporte y Documentación se ha especializado en el control del transporte urbano, camiones, autobuses, autoescuelas, mercancías peligrosas y documentoscopia. Son los encargados de verificar que todos los vehículos que circulan por la ciudad de Valencia lo hagan en óptimas condiciones. El Plan de Educación Vial lleva la formación a colegios, institutos y al Parque Infantil de Tráfico de Viveros. Llega también a personas mayores, a personas con discapacidad y a los nuevos usuarios de la micromovilidad. La cultura vial empieza pronto y dura toda la vida. El Departamento de Análisis Viario, creado en mayo de 2025, identifica los puntos de mayor riesgo de la ciudad con datos del SIASB, los aforadores, las cámaras de tráfico y las fuentes abiertas. Y trabaja codo a codo con el servicio de movilidad para que la vía esté diseñada frente a los errores que el ser humano siempre va a cometer. Campañas en redes sociales, en mobiliario urbano y en autobuses de la EMT. Formación continua para nuestros agentes. Y foros propios como este, donde la prevención se construye en común. La línea de choque del Plan Vector. 6 indicadores clave de rendimiento que organizan toda la actuación sobre el terreno. Alcohol y drogas. Documentación del vehículo. Distracciones al volante. Seguridad en la micromovilidad. Disciplina en la movilidad. Velocidad adecuada. Con radares distribuidos por toda la ciudad. Una fuerza operativa activa, 24 horas, 365 días al año, que actúa donde, cómo y cuando el análisis de los datos lo indica.